flujo ascendente de la mente. El flujo ascendente de la mente es Paryam, el agua para el culto divino. La mente es el puente entre la materia y la consciencia, entre lo exterior y lo interior, entre lo burdo y lo sutil. Cuando digo que la mente es el puente, quiero decir muchas cosas. El hombre contacta con el mundo a través de la mente. El hombre contacta con el cuerpo a través de la mente, el hombre percibe los deseos a través de la mente. De modo que hagas lo que hagas, lo haces a través de la mente. Si te creas un infierno, lo creas con la mente. Si te creas un cielo, lo creas a través de la mente. Uno de los patriarcas Zen, Wei, dijo, la mente es el cielo y es el infierno. Seas lo que seas o lo que puedas ser, dependerá en último término de cómo funcione tu mente. Esta puede crear para ti algo que no es. Esta puede revelarte lo que sí es. Una mente puede crear un mundo ilusorio a tu alrededor. Es capaz de ello. Puede soñar, y puede soñar de una forma tan real que serás incapaz de detectar si lo que ves y percibes es irreal. La mente tiene una fuerza proyectante. Puede proyectar. Lo que no es, la mente lo puede crear. Y debido a que la mente es capaz de crear lo que no existe, también es capaz de olvidarse de lo que sí existe. Puede estar en un estado tal en el que la realidad nunca esté en contacto con ella, y, suceda lo que suceda, dependerá solo de la mente. Por eso la mente debe ser considerada como el origen de todo cuanto uno puede experimentar. Incluso si uno ha de conocer lo divino, ha de hacerlo mediante la mente. Desde luego que el hacerlo así es difícil porque implica desprenderse de la mente. Incluso si se requiere del desprenderse de la mente, es mediante la mente, porque a menos que te desprendas de la mente nunca podrás conocer la verdad. La mente está en todo, tanto positiva como negativamente. Hagas lo que hagas, tanto si creas un mundo ilusorio como si descubres el real, tanto si creas locura como si creas un estado meditativo en ti. Todo es mediante la mente. Vayas donde vayas, lo haces atravesando el puente de la mente. Incluso si has de llegar a ti mismo, lo harás a través de la mente. Desde luego que este llegar será negativo. Tendrás que negar la mente. Tendrás que volver atrás y tendrás que andar los mismos pasos, solo que el sentido será el contrario. Si me alejo de casa, hay unos pasos que me van alejando de ella. Si vuelvo a casa, los mismos pasos me conducirán de regreso, solo que el sentido será diferente. Por eso si comprendes cómo se exterioriza la mente, sabrás que has de regresar por el mismo camino. En segundo lugar, en la simbología hindú, ascendente es sinónimo de interiorizar y descendente es sinónimo de exteriorizar. Cuando decimos ascendente queremos decir hacia adentro. Ambas expresiones significan lo mismo. Cuando más te interiorices, más ascenderás. Cuando más te exteriorices, más descenderás. Son dos símbolos distintos. La mente china siempre ha utilizado descender como sinónimo de interiorizar, y ascender como sinónimo de exteriorizar. Por lo tanto, siempre que Lao Tse hablaba nunca utilizaba el término ascendente. Siempre decía, desciende, y por descender quería decir, ve hacia adentro. Para Lao Tse el ir hacia adentro es como un abismo. Caes en él. La simbología hindú es diferente. Empleamos el término ascendente en vez de interiorizar. Para nosotros lo interior no es como un abismo, es como un pico. Pueden utilizarse ambos símbolos, porque los símbolos son solo símbolos. Indican. Aparte de esta, no poseen otra función. Esta terminología siempre ha constituido pues un problema. Los Upanishads hablan de ascenso, y su símbolo es el fuego, un fuego incesante y ascendente. Para Lao Tse y los taoístas, el agua es el símbolo. El agua fluyendo hacia abajo en busca del nivel más bajo posible. Reposa solo cuando ha alcanzado el abismo más profundo. Pero el fuego descansa solo al llegar al sol. Va hacia arriba, hasta la invisible inmensidad. Pero no existe contradicción. En realidad, siempre que habla gente como Lao Tse, o Zaratustra, o Jesús, aparenta que utilizan términos contradictorios, pero nunca son contradictorios. No pueden serlo. Es algo imposible. Si sus palabras son contradictorias, esto solo muestra su tipo, su clase, sus individualidades, sus modos de decir las cosas. Nada más. Pero los pundits, los eruditos, arman mucho follón con estas aparentes contradicciones. Y siempre que hablamos del absoluto, de lo supremo, debemos de entender algo con toda claridad. Puedes utilizar cualquier extremo para expresarlo, y cada uno es tan válido como los otros. Por ejemplo, los Upanishads utilizan la palabra absoluto para designar a lo divino. Este es un extremo, el de lo positivo. Lo perfecto, lo absoluto.
Buda utiliza para designar el mismo estado y la misma realización, el término nada. El otro extremo. Son tan opuestos como son capaces de expresar las palabras, pero significan lo mismo. Pero esto ha sido la causa de mucha confusión. Buda aparecía como totalmente en contradicción con la mente hindú. No lo estaba. Era una de las mentes hindúes más puras que pudieran haber, pero empleaba una palabra negativa. Esta era su inclinación, y es bueno no discutir los gustos, pues tan válido como es uno, es otro. Ambos pueden utilizarse. Tanto puedes emplear el término infinito como el término cero. Ambos son infinitos. Si lo tomas al comienzo, es cero. Si lo consideras desde el final, es infinito. Ambos significan lo mismo. Solo por esto, Buda y Mahavira, ambos contemporáneos, empleaban lenguajes sumamente contradictorios. Mahavira decía, conocer el ser es el conocimiento supremo, la sabiduría. Conocer el ser es la sabiduría. Y Buda decía, creer en el ser es la única ignorancia. Mahavira decía, solo existe el ser, y Buda decía, el único engaño reside en el ser. Es lo más falso. No podemos encontrar nada más contradictorio, por eso los jainos y los budistas han estado peleándose constantemente durante 25 siglos. Pero toda la disputa se basa en falacias lingüísticas, pues Mahavira utilizaba la palabra ser, negando todo asomo de ego en ella. Él decía, te vuelves ser cuando no existe el ego. De modo que en realidad ser equivale a no ser. Si no hay ego, el ser se vuelve como el no ser. Y Buda utiliza el ser, como ego y dice que ser significa ego, de modo que el ego más evolucionado significa ser. De este modo su significado se vuelve claro. Ambos están en lo cierto. Cuando Buda dice, creer en el ser, es ser ignorante, está en lo cierto. Y también Mahavira está en lo cierto cuando dice, conocer el ser es la sabiduría suprema. La contradicción es solo aparente. Lao-tse dice, bajar hasta lo más profundo es alcanzar la existencia misma. Él comienza desde el principio, regresa al mismísimo origen, a la fuente original. El origen está en las profundidades. Los Upanishads dicen, llega hasta lo más alto, en donde se alcanza la cumbre. Lao-tse dice, baja hasta el mismo origen, y los Upanishads dicen, escala la posibilidad última, llega hasta el mismo final. Exprime el potencial hasta su límite extremo. Actualiza todo potencial. El comienzo y el final no son dos cosas separadas. En realidad, ningún final puede finalizar hasta que llegue de nuevo al comienzo. Y el principio empieza solo donde el final acaba. La vida se mueve en un círculo, y si empiezas un círculo, el punto del comienzo será también el punto final. La vida se mueve en un círculo, por tanto puedes decir que el principio y el final son el mismo punto. De modo que ascendente no es contradictorio con descendente. El descender de Lao-tse y el ascender de los Upanishads significan lo mismo. Solo cambian las palabras. Si somos capaces de penetrar el significado subyacente en las palabras, solo entonces seremos capaces de concebir y comprender esas mentes. Esas mentes han vivido experiencias tales que no pueden ser expresadas con el lenguaje común. Pero han tenido que usar el lenguaje común, por lo que han tenido que utilizar palabras corrientes con un significado diferente, con unas connotaciones muy diferentes. Por eso una cosa más. Cuando los Upanishads dicen ascendente, recuérdalo, es lo mismo que hacia adentro. Cuanto más hacia adentro vas, más asciendes, y viceversa. Cuanto más asciendes, más penetras. ¿Qué es este ascender o interiorizar? ¿Y por qué dice el sutra que este flujo ascendente de la mente es la única clase de agua con la que puedes rendir culto a los pies de lo divino? Muchas son las implicaciones. Una es que es inútil usar solo agua. Totalmente inútil. Aliyah Mansur, un místico sufí, fue ajusticiado. Cuando le cortaron sus manos y la sangre empezó a fluir, él utilizó esa sangre del modo en que los musulmanes usan el agua para el wazú, para purificar el cuerpo antes de orar. Ellos usaban el agua, pero Mansur utilizó sangre. Y cuando realizó el gesto del wazú, alguien de entre la multitud le preguntó, Mansur, ¿te has vuelto loco? ¿Qué es lo que haces? Mansur contestó, por primera vez realizo el wazú, purificándome con mi propia sangre, porque ¿cómo puedes purificarte con agua? Le otorga un sentido más profundo. En realidad, él quiere decir que a menos que mueras, ¿cómo puedes purificarte para la oración? Wazú con sangre significa morir. Solo muriendo puede haber una auténtica limpieza, una verdadera purificación. Y cuando mueres, eres capaz de orar. A menos que mueras, no puedes orar. De modo que el valor para morir se vuelve un requisito indispensable para la oración. Este sutra dice, el flujo ascendente de la mente es el agua para el culto divino.
Ninguna otra clase de agua valdrá. Es más profundo incluso que la sangre de Mansur, porque la sangre no posee tal profundidad. Solo es superficial. Puedes hacer el wazu con tu sangre, pero aún así no es suficientemente profundo. Pero el flujo ascendente de la mente es la posibilidad suprema, por dos razones. Básicamente, la mente fluye hacia abajo. Básicamente la tendencia es fluir hacia lo más bajo, porque es más fácil. El flujo descendente es siempre cosa fácil. El ascender requiere esfuerzo. El ascender requiere de una lucha contra la fuerza gravitacional. El ascender implica austeridad. No puedes fluir hacia arriba a menos que cambies tu naturaleza completamente. Es una transformación. El flujo descendente es natural, está en la misma naturaleza de las cosas. Por eso la mente tiene, de modo natural, un fluir descendente. Considéralo así. Si quieres pensar y concentrarte en lo divino, tendrás muchas dificultades. La mente oscilará constantemente. No serás capaz de concentrarte ni por un solo segundo. Irá de aquí para allá. No será posible la concentración, no será posible la contemplación, no será posible la meditación. La mente no estará dispuesta. Ni aún mediante mucho esfuerzo percibirás que se acerque a lo divino, que vaya hacia lo divino. Pero piensa en el sexo, y la mente se absorberá. No necesita el concentrarse. Se concentra sola. No necesita ningún esfuerzo. La mente fluye con facilidad. En realidad, excepto por el sexo, no sabemos lo que significa concentración. Siempre sucede que cuando alguien es capaz de concentrarse en uno u otro asunto, el sexo no es un problema para él. Nunca. Aunque sea solo un científico, un investigador trabajando en su laboratorio, si es capaz de concentrarse en su trabajo, el sexo dejará totalmente de ser un problema en su vida. Pero si no eres capaz de concentrarte en nada más, tu mente fluirá constantemente hacia el canal del sexo. Debemos entender una cosa. Cuando piensas en el sexo, estás completamente absorbido. No hay oscilación. Incluso te olvidas de que estás pensando en el sexo. Después puede que lo recuerdes. Ni siquiera este pensamiento existe. Te olvidas de que estás aparte y de que este desfilar de pensamientos e imágenes sexuales es algo separado de ti. Te vuelves uno con ellos. Esto es lo que los bhaktas quieren decir cuando dice, el recuerdo constante de lo divino, sin tú ni yo. Ocurre el mismo fenómeno, solo que el objeto cambia. No es el sexo ahora. El objeto se vuelve divino. Y a menos que lo divino se vuelva tan absorbente como naturalmente lo es el sexo, no serás capaz de fluir hacia arriba. De modo que el flujo ascendente es un esfuerzo. Tienes que tirar de ti mismo para lograrlo. El flujo descendente es fácil. Por eso es por lo que, cuando te sientes tenso, el sexo se convierte en un relax, una descarga, porque toda tensión significa que has estado tirando de ti hacia algo que no es natural. Luego, si puedes relajarte con el flujo descendente, sientes alivio. Así en Occidente el sexo se ha convertido en solo un sistema de descarga, un alivio de tensiones. Lo es, y es así porque cuando fluyes hacia abajo no necesitas ningún esfuerzo. Por eso el sexo es utilizado por muchos, casi el 99% de la población, como tranquilizante. Si practicas el sexo puedes dormir bien. ¿Por qué? Porque cuando la mente fluye hacia abajo todo tu cuerpo se relaja. A menos que te relajes del mismo modo cuando tu mente fluye hacia arriba, no serás una persona religiosa. Esta es la diferencia entre una mente secular y una mente religiosa. Una mente secular está cómoda, relajada, con el fluir descendente. La mente religiosa solo está relajada con el fluir ascendente. Siempre que una mente religiosa ha de fluir hacia abajo, se vuelve tensa. En último término, cuando el flujo ascendente se alcanza, se necesita del mismo esfuerzo para fluir hacia abajo. Incluso un esfuerzo superior, porque el ir hacia arriba, aunque sea arduo, supone ascender, y el ir hacia abajo, aunque sea sin esfuerzo, supone descender. Y cuando uno tiene que ir hacia abajo con esfuerzo, el esfuerzo se vuelve 1000 veces más arduo. Para una persona como Ramakrishna, incluso el comer es un esfuerzo. Para una persona como Buda, incluso el moverse es un esfuerzo, incluso el permanecer en el cuerpo es un esfuerzo. Este esfuerzo significa que toda la naturaleza ha sido transformada. Lo que antes iba hacia abajo, ahora fluye hacia arriba, y lo que antes fluía hacia arriba, ahora fluye hacia abajo. Una mente religiosa fluye hacia arriba como si el ir hacia arriba se hubiera convertido en fluir hacia abajo. Meera se siente a gusto cuando baila y canta para Krishna, pero cuando su marido Rana está presente, no se siente a gusto, porque Rana es ahora para ella un flujo descendente. Este fluir ascendente implica un esfuerzo para nosotros.
A menos que lo ejercites, no lo alcanzarás. Ahora, otra vez, descubres un conflicto entre el Tao y los Upanishads. Lao Tse dice, sin esfuerzo, quiere decir permanecer tan quieto que no se dé ni un solo movimiento, porque cualquier esfuerzo es un movimiento, cualquier esfuerzo es tensión, cualquier esfuerzo significa que estás afuera. Por eso cuando Lao Tse dice, sin esfuerzo, lo dice para expresar un estado de mente absolutamente relajado, sin hacer nada. No es fácil. Es tan difícil como el fluir hacia arriba, aún más difícil, porque somos capaces de entender los términos que implican hacer, pero somos incapaces de comprender lo que implica no hacer. Para nosotros el no hacer es más difícil, pero ambos son arduos y ambos desarrollan distintos modos para alcanzar la misma meta. Si llegas a un estado de absoluta ausencia de todo esfuerzo, alcanzas el centro más profundo, porque no te puedes mover. Cuando no haya movimiento, caerás. Caerás hacia abajo, hacia el centro. Todo suceso periférico es un esfuerzo. Cuando no hay esfuerzo, te sitúas en tu más recóndito centro. Los Upanishads utilizan de nuevo un camino diferente, el cual, desde luego, concuerda lógicamente con su concepto de ir hacia arriba. Dicen que es necesario un esfuerzo supremo. Cuando haces un esfuerzo supremo, te vuelves más tenso, más tenso, más tenso, y llega un momento en que no eres más que pura tensión. No eres más que pura tensión. Entonces no hay nada más allá. Se ha alcanzado lo último. Ahora eres solo tensión. Cuando se alcanza ese clímax, caes de repente desde él. No puedes ir más allá, has alcanzado el límite último. La tensión ha alcanzado su máximo, su límite, no puede aumentar. Cuando la tensión llega al clímax supremo, de repente te relajas y alcanzas el punto indicado por el Tao, por Lao Tse. El estado sin esfuerzo. Llegas al centro. De modo que hay dos sistemas. O bien relajarse directamente como dice el Tao, o relajarse indirectamente como dicen los Upanishads. Has de crear la tensión hasta su límite y luego vendrá la relajación. Y personalmente creo que los Upanishads sirven de más ayuda, porque estamos tensos y comprendemos el significado, el lenguaje, los modos del estar tenso. Dile a alguien que, de repente, se relaje, y no podrá. Incluso el relajarse se vuelve una nueva tensión para él. Sé de un libro que se titula Usted debe relajarse. La misma palabra debe, crea tensión. La palabra es antirrelajación. Debe. Se convierte en un duro trabajo. Debes relajarte. Prueba ahora de relajarte y el mismo esfuerzo creará más tensiones. El título debería ser Usted no debe relajarse, si quieres de verdad relajarte. No podemos relajarnos directamente. Estamos tensos, demasiado tensos. El relajarse no significa nada. Lo desconocemos. Lao Tse está en lo cierto, pero seguirlo es muy difícil. Y parece simple. Recuerda siempre. Cuando algo parezca simple, debe de ser tremendamente complejo, porque en este mundo lo más simple es lo más complejo. Y porque aparenta ser simple puede que te engañes a ti mismo. De modo que puedo decir, relájate. Y no sucederá. Estuve trabajando continuamente con los métodos de Lao Tse durante 10 años, enseñando siempre la relajación directa. Era sencillo para mí, de modo que creía que sería simple para cualquiera. Luego, lentamente, me di cuenta de que eso era imposible. Estaba en un error, no era posible. Les tenía que decir, relajaos. A aquellos a los que estaba enseñando. Ellos parecían comprender lo que quería decir con esa palabra, pero eran incapaces de relajarse. Tuve entonces que idear nuevos métodos de meditación, los cuales creaban primero la tensión. Más tensión. Y creaban tal tensión que casi enloquecías. Y luego yo decía, relajaos. Cuando has alcanzado el clímax, todo tu cuerpo, toda tu mente tiene sed de relajación. Con tanta tensión quieres pararte, yo continúo empujando para que prosigas hasta el agotamiento. Haz todo lo que puedas para crear tensiones, y luego, cuando pares caerás desde la cima a un profundo abismo. El abismo está al final, la desaparición de todo esfuerzo se halla al final, pero los Upanishads utilizan la tensión como el medio. Así pues, esfuérzate al máximo para fluir hacia arriba. En realidad, el utilizar la palabra fluir no es correcto, pues fluir implica ir hacia abajo. ¿Cómo puede uno fluir hacia arriba? Tienes que esforzarte. El fluir hacia arriba implica esfuerzo, lucha constante. Un solo instante de despiste y te encuentras yendo cuesta abajo. Interrumpe tu esfuerzo un solo instante y te encontrarás fluyendo hacia abajo. Es una lucha incesante contra la corriente. Comprende pues ahora qué es la corriente y contra qué corriente has de luchar.
Tus hábitos son la corriente, hábitos desde hace mucho, hábitos generados durante muchas vidas, no solo en vidas humanas, sino en vidas como animales, como vegetales. No estás aislado, eres parte de una inmensa cadena y todo hábito es un eslabón. Has estado fluyendo hacia abajo durante milenios, de modo que esto se ha convertido en un hábito. Muy arraigado. En realidad se ha convertido en tu naturaleza. No conoces ninguna otra naturaleza. Solo conoces la naturaleza del fluir hacia abajo y hacia abajo. Este fluir descendente es la corriente y cada célula del cuerpo, cada átomo de la mente es tan solo una parte de una muy larga sucesión de hábitos. Están tan arraigados que ni recordamos de dónde proceden. Ahora, la psicología occidental ha descubierto muchas cosas nuevas. Por ejemplo, han descubierto que siempre que te sientes violento, tu violencia no es solo mental, está arraigada profundamente en tus dientes y tus uñas. Si reprimes la violencia, tus dientes la absorberán y tu mandíbula se sentirá incómoda, porque los animales, siempre que se sienten violentos, usan dientes y uñas. Nuestras uñas pertenecen al mundo animal, nuestros dientes pertenecen al mundo animal, a una inmensa herencia animal. Por lo tanto, cuando alguien se siente violento y reprime su violencia, los dientes cargan con ella. En la actualidad dicen que muchas enfermedades dentales se deben a la gran cantidad de violencia reprimida. Muchas de las enfermedades dentales. Así un hombre violento tiene una clase distinta de mandíbula. Con solo ver su mandíbula puedes inferir que es violento. Una persona que ha reprimido muchas fiebres violentas, muchas erupciones, desarrollará un tipo particular de mandíbulas. La violencia se manifestará. Un psicólogo, William Reich, con solo presionar tus dientes con sus manos, con tan solo apretarlos, hacía que tu cuerpo se volviera íntegramente violento. William Reich tenía que protegerse siempre de sus pacientes pues presionaba, manipulaba y reactivaba violencias ocultas con solo tocar los dientes. Se convirtió en un experto. Simplemente con tocar un punto particular en la mandíbula y en los dientes recordaba muchas de tus violencias, muchas de las cuales ni recordabas. Podías comenzar a gritar, a atacar. Su respuesta era, he tocado ahora un programa interno. Se ha tocado un programa interno y ha sido reactivado. A veces ocurría, cuando Reich presionaba puntos determinados, él los descubrió al estar trabajando continuamente durante 40 años con zonas de la mandíbula, descubrió que cada zona tenía un tipo particular de violencia escondida en ella y que presionando un punto determinado, un chakra definido en la mandíbula, una cierta clase de violencia aparecía. Se volvió tan experto que, si presionaba excesivamente, te volvías como un animal. A veces ocurría que el paciente ya no podía recobrar su condición humana. Retrocedía, quedaba reducido a un animal. Comenzaba a rugir como un animal, a atacar como un animal. Esta es la corriente. Cuando te sientes violento, no eres únicamente tú el que se siente violento. Es toda tu historia la que se siente violenta. Cuando te sientes sexual, no eres únicamente tú el que se siente sexual. Toda tu historia se siente sexual, todo tu pasado. Por eso es por lo que tiene tanta fuerza. Eres tan solo una hoja muerta en una gran corriente. ¿Qué es lo que puedes hacer para ir contracorriente? ¿Qué has de hacer? 3 son las cosas que hay que hacer. 1. Siempre que la mente empiece a ir hacia abajo, sé consciente de ello tan pronto como te sea posible, tan pronto como sea posible. Alguien te ha insultado. Para que te enojes es necesario que transcurra un cierto tiempo porque es como un mecanismo. Te enojarás, pero tras un intervalo. Las cosas sucederán como un relámpago. Primero te sentirás insultado. En el instante en que te sientas insultado, la segunda corriente empezará a fluir. Te enfadarás. En un primer momento la ira no será consciente. Primero será solo como una fiebre. Luego se tornará consciente. Luego o bien la reprimirás o bien la expresarás. Así que cuanto antes mejor, quiero decir que cuando alguien te insulte hazte consciente tan pronto como empieces a sentir que has sido insultado. Y cuando te hagas consciente, haz un esfuerzo para detenerte. No caigas en el automatismo aunque sea por un pequeño instante. Incluso si te detienes durante un solo instante, eso será de gran ayuda. Si consigues detenerte durante un período mayor, eso ayudará aún más. Cuando el padre de Gurdjieff se estaba muriendo, llamó a su hijo. Tenía solo 9 años y Gurdjieff recordó el incidente durante toda su vida. Su padre le llamó. Era el hijo más joven y su padre le dijo: soy tan pobre que no te puedo dar nada, hijito. Pero hay algo que mi padre me dio a mí y que yo puedo entregarte.
Puede que ahora no seas capaz de comprender lo que significa, pues yo mismo no lo entendí cuando mi padre me lo dio. Pero ha resultado ser la cosa más preciada de mi vida, así que te lo voy a dar a ti. Consérvala. Puede que algún día empieces a comprenderlo. Gurdjieff sencillamente escuchó. Su padre le dijo, siempre que te sientas enojado, nunca repliques antes de 24 horas. Responde, pero deja un intervalo de 24 horas. Gurdjieff siguió el consejo de su padre moribundo. Quedó profundamente impreso en su mente el mismo día en que su padre murió, y Gurdjieff decía, he practicado muchos ejercicios espirituales, pero este fue el mejor. Ya nunca más pude enfadarme y eso cambió todo el proceso, toda mi vida, porque tuve que mantenerme fiel a la promesa. Cuando alguien me insultaba, yo solía crear algo, una situación. Le decía que regresaría a las 24 horas a contestarle y nunca lo hacía, pues quedaba demostrado que no tenía sentido el replicar. Solo un distanciamiento era necesario. Y toda la vida de Georges Gurdjieff se convirtió en algo diferente. Así que si eres capaz de comenzar cambiando un solo eslabón en la cadena, empezarás a cambiar la totalidad. En realidad, esa es una de las verdades fundamentales de las religiones esotéricas. Que no puedes cambiar una parte a menos que cambies la totalidad. Y esto vale en ambos sentidos. Bien si cambias la totalidad, cambiarás la parte, o bien si cambias por completo una sola parte, el cambio del todo le seguirá, porque están relacionados íntegramente. Empieza pues por cualquier parte. Descubre cuál es tu rasgo característico, lo que es más poderoso, aquello que no puedes resistir, lo que te tienta y causa tu descenso. Puede que sea la tristeza, puede que sea la ira, puede que sea la codicia, puede ser cualquier cosa. Descubre tu rasgo principal, tu debilidad. Y comienza por el más fuerte, luego los más débiles serán vencidos con facilidad. Comienza con el más fuerte. Si la ira es el más fuerte, comienza con la ira. En primer lugar, cuando sientas que has sido insultado, que has sido rechazado, que has sido molestado, cuando sientas cualquier cosa que te cree ira, justo en el momento en que sientas esto ya ha empezado y yo me siento insultado, detente por un instante. No respires. Contén el aliento esté donde esté. Si habías expirado, déjalo ahí. Si habías inspirado, déjalo ahí. Deja de respirar por un instante. Luego reanúdalo. Ve hacia adentro y observa si el hecho ha desaparecido o está aún ahí. Se habría ido. La conexión se habrá perdido. Habrás interrumpido el funcionamiento automático. De algún modo habrás desconectado el mecanismo y la respiración es fantástica para desconectar cualquier cosa. Contén el aliento, y por dentro habrá una desconexión. Eres insultado y el mecanismo de ira no se pondrá en marcha. Y si se desconecta, aunque sea por un pequeño instante, se desconecta. Tu mecanismo nunca sabrá que has sido insultado. Cuanto antes, mejor. Hay incluso estados anteriores, que pertenecen al otro, no a ti. Cuando el otro te está insultando, antes de sentirte insultado, mírale y observa que él es el que está enojado. Contén tu aliento y mírale de nuevo, y no te sentirás insultado. Él te insultará, pero tú no serás insultado. No te sentirás insultado, porque de nuevo ha surgido una distancia. Esta distancia es entre él y tú. Él no es capaz de cruzar esta separación. Él no puede insultarte. Te insultará, pero en alguna forma yerra. Tú ya no eres el objetivo. Para él tú eres el objetivo, pero en realidad no lo eres. Puedes reír, y si ríes será mejor. Crea primero la distancia. En segundo lugar, haz algo que nunca suelas hacer en estas situaciones. Cuando alguien insulta, nadie sonríe, nadie da un abrazo, un estrujón. Haz algo que nunca suelas hacer. Entonces estarás yendo contra la corriente, porque la corriente es siempre aquello que normalmente se hace, lo que se suele hacer. Esto es lo que quiere decir corriente. Sé inusual. Si alguien te golpea, ríe y percibe la diferencia, no solo en aquellos que te están golpeando sino en ti mismo. Si eres capaz de reír te sentirás completamente distinto. Inténtalo, haz algo absurdo. Así desconectas todo el mecanismo, confundes todo el mecanismo, porque el mecanismo no es capaz de comprender lo que está sucediendo. Un mecanismo es solo un mecanismo. Puede que esté muy arraigado, pero es pura mecánica, no tiene conciencia. Confunde pues a tu animal. No le permitas que te empuje, que tire de ti, que te manipule. Confunde al animal. Cuanto más le confundas, menos poderoso se volverá. Y con animal quiero decir tu pasado. Este es un experimento extraño. Haz algo que nunca suelas hacer. Cuando seas feliz, haz algo que no se suele hacer cuando se siente uno feliz. Entristécete, y actúa. Tristemente.
Encolerízate y compórtate como enojado. Confunde al mecanismo. No le permitas al mecanismo saber qué es lo que ha de hacer. No se lo permitas, y al cabo de un año todo tu mecanismo estará desconcertado. Alguien te estará insultando y tu mecanismo no sabrá qué hacer. Habrás roto con tu pasado. Convierte cada instante en un experimento y percibirás un cambio repentino en tu conciencia. Cuando alguien te insulte, ríe y percibe lo que sucede en tu interior. Algo nuevo que nunca has conocido. Me viene a la memoria un monje zen, Rinzai. Está durmiendo en su pobre cabaña y un ladrón se presenta a medianoche. Es una noche de luna llena y el ladrón entra. La luz de la luna ilumina el interior, las puertas están abiertas. No hay necesidad de cerrar las puertas porque él no posee nada. Solo tiene una sábana en la que duerme. De modo que el ladrón fisgonea por toda la choza y no encuentra nada. Ronzal está despierto. Siente pena por el ladrón porque no hay nada que pueda llevarse. Y no quiere alterarlo tampoco, porque puede darle su sábana, pero entonces el ladrón se sentirá confundido. Puede que incluso escape corriendo. Repentinamente estalla en carcajadas. El ladrón está aturdido. Rinzai le tira la sábana y arranca a correr. El ladrón le sigue. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La situación se ha vuelto pura confusión. El ladrón le persigue, le alcanza agarrándole de una mano y le pregunta, ¿qué es lo que haces? Él le contesta, estoy confundiendo mi mecanismo. No te incumbe a ti. No te preocupes. Fue una coincidencia al que entrases. Solo estaba experimentando conmigo mismo. ¿Qué hacer? Las respuestas tradicionales están siempre a mano. Una tu fantasía, usa tu imaginación, porque tu mecanismo es la cosa menos imaginativa que existe. Lo menos imaginativo. Es muy tradicional y ortodoxo. Entiende lo que te estoy diciendo. Es ortodoxo. Entiende lo que te estoy diciendo. Es ortodoxo, tradicional. Te has enfadado siempre de la misma manera. Cambia algo, usa tu imaginación, sé creativo y confunde la corriente. Cuanto más seas capaz de confundir la corriente, más la trascenderás. Por eso lo segundo es, utiliza modos de expresión inusuales. No toleres la rutina. Cuanto más la toleres, más poderosa se volverá. El ladrón de la historia cayó a los pies de Rinzai y le dijo, si sabes utilizar esos métodos, permite que los use yo también. Corres como un ladrón y eres el amo de la casa. Me confundes. He estado en muchas situaciones, pero nunca como esta. Me has hipnotizado a mí también. Eres el primero que no se comporta conmigo como con un ladrón, que cree que soy un ladrón, así que no puedo abandonarte ahora. Todo el mundo ha intentado que dejara esta profesión, y yo reaccioné a mi manera. Pero contigo, cambiaré. Iníciame en tu camino. Rinzai dijo, ¿cómo puedo iniciarte? En realidad, cuando reí, en ese mismo instante me iluminé. Cuando reí, me iluminé. Lo intenté, una y otra vez. Había estado meditando durante años y nada sucedía. Pero en ese instante de risa, algo se desplomó, algo explotó. Me desconecté de mí mismo. En realidad, tú eres mi maestro. Tú me has iniciado. Emplea algo absolutamente absurdo tal y como los monjes zen lo han estado usando. Si acudes a un maestro zen no puedes nunca imaginar cuál va a ser su respuesta. Si acudes a un maestro hindú, a un gurú hindú, tu pregunta puede revelarte cuál va a ser la respuesta. La respuesta es predecible. Y siempre que la respuesta es predecible, es inútil. Es inútil porque es rutinaria. O sea que si acudes a un maestro puedes saber de antemano que si preguntas algo, él contestará esto, pero con un maestro zen nunca lo sabrás. Todo es posible y nada es imposible. Puede que conteste o puede que no conteste. Puede que conteste de tal manera que no esté en relación alguna con tu pregunta. Que no tenga nada que ver. Puedes haberle preguntado, ¿hay un Dios? Y un maestro zen puede haberte respondido, mira. El sol se ha puesto. La noche se acerca. Sin relación alguna. Alguien puede preguntar, ¿qué es un Buda? Y un maestro zen puede que simplemente te golpee o te arroje por la ventana. ¿Por qué? En realidad, no te están contestando. Están tratando de crear una distancia entre tu mente interrogadora y la respuesta. Una distancia. Si preguntas, ¿hay un Dios? Y yo te lanzo por la ventana, ¿cómo vas a relacionar ambos hechos? No hay relación. Si te contesto, no hay Dios, se establece una relación. Si digo, hay un Dios, hay una relación. Mi respuesta teísta y mi respuesta atea, están ambas relacionadas. No crean la separación.
Pero si comienzo a pegarte o simplemente empiezo a bailar, o a reír, con una risa loca, no hay relación. Y si eres capaz de permanecer sin relacionar, desconectado del camino rutinario, si puedes descarrilar, algo ha sucedido. Y en muchas ocasiones ha ocurrido que el buscador es arrojado por la ventana, y regresa a tocar los pies del maestro y a decir, mucho es lo que ha sucedido y nunca puede imaginárselo. Y mi pregunta no guardaba relación alguna, pero tú me has respondido. El primer maestro zen de la India, Bodhidharma, fue a la China. Introdujo el zen allí. Zen es en realidad la forma china de Dhyan, meditación. Dhyan es sánscrito, y el equivalente de Dhyan en Pali, el lenguaje budista, es Zan. Por eso Zan se convirtió en China en Chan, y luego en Zen en Japón. Cuando Bodhidharma llegó a China, el emperador Wu salió a recibirle. Cuando cruzó la frontera en donde iba a ser recibido, había congregados miles de monjes. Ninguno podía suponer que Bodhidharma fuera a entrar de esa ciudad con un pie descalzo. Un zapato calzaba un pie y al otro lo llevaba en la cabeza. Cruzó con un zapato sobre la cabeza. El emperador Wu estaba asombrado. ¿Qué clase de hombre es este? Wu se inquietó y Bodhidharma sonrió. Bodhidharma le dijo, debes de pensar que este hombre está loco. Yo puedo predecirte, pero tú no puedes predecirme. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Debes creer que estoy loco. No lo has dicho, pero lo veo. No puedes predecirme. Esa es la diferencia. Vuélvete impredecible. Esto es la segunda condición. Si eres predecible, eres una cosa, no una persona. Cuanto más impredecible, más dejas de ser una cosa entre tantas. Te vuelves una persona. Así que lo segundo para ir contracorriente es: sé impredecible. Sé absurdo a veces. No intentes ser lógico, porque la corriente es lógica. Recuérdalo. La corriente es muy lógica, estrictamente lógica. Todo está relacionado. Tú me insultas. Yo me enojo. Tú me aprecias. Yo me siento feliz. Me dices que soy bueno y me comporto de un modo. Me dices que soy malo, y me comporto de otro. Todo es predecible, lógico. En realidad, si estás enfadado y yo no te replico con ira, percibirás que algo extraño ha sucedido. No estarás cómodo. No te sentirás a gusto porque algo ilógico ha sucedido. Vivimos en un mundo lógico. Esta corriente es muy lógica, matemática, todo está fijado. Cámbialo. Altéralo. Crea el caos. Crea una anarquía interior. Solo entonces podrás desprenderte de la herencia animal. Los animales son predecibles y los animales son muy lógicos. Para trascenderlos has de tener el coraje de ser ilógico, y este es el valor profundo. El ser ilógico. Jesús dice, aquellos que tienen, más les será dado. Pero a aquellos que no tienen, incluso lo poco que tengan les será quitado. Esto es ilógico. Esto es totalmente ilógico. ¿Qué quiere decir? Está utilizando algunas expresiones zen. Si buscas en las palabras de Buda, de Krishna, de Lao Tse, descubrirás que no son lógicos. Si le preguntases a Buda, ¿seré bueno, seré virtuoso, y qué ganaré? Él dirá, nada. Este emperador Wu le preguntó a Bodhidharma, he donado millones para el budismo. He abierto muchos monasterios. 10.000 monjes son alimentados diariamente en mi palacio, ¿cuál será la recompensa? ¿Qué ganaré con ello? Y Bodhidharma le dijo, nada. Y si insistes, puede que caigas en el infierno. Si insistes puede que caigas en el infierno más profundo. Parece ilógico. Incluso los 10.000 monjes se sentirán asustados, ¿qué es lo que está diciendo? Es capaz de estropearnos todo el montaje. Porque estaban intentando convencer al emperador de que alcanzaría un cielo elevado, de que se sentaría junto al mismísimo emperador divino, en el trono divino. Estaría a su lado y tendría un lugar junto a él. Y 1000 veces lo que diera, le sería devuelto. Pero este hombre lo estaba estropeando todo. Él dice, nada. Bodhidharma es ilógico. Wu es lógico. De nuevo Wu preguntó, ¿estás bromeando? Porque yo he hecho mucho. ¿Acaso no es esto santo? Y Bodhidharma le contestó, no hay nada santo. La palabra santo es puro vacío. Y si insistes, caerás en el infierno más profundo. El emperador Wu le dijo, no hay comunicación entre nosotros. Eso que dices, no soy capaz de comprenderlo, y lo que te estoy diciendo, creo que no lo estás escuchando. Bodhidharma le dijo, sí. ¿Cómo va a haber comunicación entre tú y yo? O tú has de subir o yo he de bajar, solo entonces podremos coincidir de alguna manera. Y yo no estoy dispuesto a bajar. Prueba tú de subir. Pero no sucedió, de modo que regresó a su palacio.
Al cabo de 10 años, cuando se estaba muriendo, el emperador recordó. Cuando la muerte se acerca, todo sistema lógico se hace pedazos. Entonces se sintió asustado por saber si algo iba a suceder debido a que he alimentado a esos bhikkhus, y he construido muchos templos y viharas, y muchos monasterios, pero la muerte está ahí. Entonces se acordó del monje, de Bodhidharma, y preguntó, traédmelo de nuevo. Si lo podéis encontrar, traédmelo otra vez pronto, porque me estoy muriendo y la muerte ha hecho pedazos mi racionalidad y mi lógica. Ahora solo este hombre es capaz de ayudarme. Pero Bodhidharma había muerto. Había muerto un año antes, pero había dejado un mensaje para el emperador Wu y les había dicho a sus discípulos, un día, cuando enfrente a la muerte, se acordará de mí, porque yo fui una muerte para él, para todas sus expectativas, para todos sus deseos, para todas sus fantasías sobre el otro mundo. Fui una muerte para él. Y cuando le llegue la muerte y destroce sus esperanzas, se acordará de mí. Por eso había dejado un mensaje para Wu. Este mensaje le fue entregado. En el mensaje estaba escrito de nuevo, tú no eres capaz de predecirme, pero yo sí puedo predecirte. Cuando mueras, te acordarás de mí. Puedo hasta predecir que cuando mueras te acordarás de mí, porque la muerte es ilógica. En realidad, si eres capaz de comprenderme, la vida es ilógica, la muerte es ilógica, el amor es ilógico, Dios es ilógico, y todo lo que es lógico es cosa del mercado. En esta vida todo lo que es significativo, todo lo que está lleno de sentido, todo lo profundo, lo supremo, es ilógico. Crea pues una condición de ausencia de lógica interna. No seas demasiado lógico, pues te puedes romper. La lógica es la base de tu vieja mente, de tu mente tradicional. Lo ilógico debería ser el comienzo de la nueva mente. Y, en tercer lugar, siempre que sientas comodidad, confort, siempre que te sientas a gusto, mantente alerta. La mente está fluyendo hacia abajo. No busques el confort interno, pues te perderás. No busques la comodidad interna, pues te perderás. Siempre que sientas que todo está bien, ponte en alerta, estás fluyendo hacia abajo, porque nada está nunca realmente bien. Siempre que sientas que todo está bien, que no hay que hacer nada y que todo es un fluir, que todo es correcto, recuerda. Estás fluyendo hacia abajo. Está alerta respecto a las comodidades internas. Y cuando digo, comodidades y confort, me refiero a los internos. Exteriormente no hay diferencia. Puede que estés cómodo exteriormente, pero en el interior no permitas nunca que la comodidad se instale. Por eso es por lo que nadie se acuerda de la religión cuando uno se siente feliz. Cuando te sientes apesadumbrado, cuando te sientes triste, cuando te sientes desgraciado, comienzas a pensar en la religión. La incomodidad interna ha de ser usada. Recuerda pues dos cosas. En primer lugar, recuerda siempre que el fluir hacia abajo es muy cómodo. No seas su víctima. Crea siempre alguna incomodidad interna. Esto es TAP, incomodidad interna. Esto es TAP, esto es austeridad. ¿Qué quiero decir con incomodidad interna? Estás durmiendo, relajado. Crea una incomodidad interna. Relaja tu cuerpo, pero no relajes tu estado de alerta. Los sufíes han utilizado la vigilia nocturna como incomodidad interna. Durante toda la noche se mantiene en vigilia. En la India, nunca se utilizó el dormir. Se utilizaron el hambre para crear la incomodidad interna. El hambre se presenta. No comas. El hambre está ahí. Recuerda, mantente consciente de ella, y aún así distánciate de ella. Se crea una incomodidad interna. La mente tiene el hábito de caer en todo lo cómodo. Crea pues una incomodidad interna. Y ve cambiando siempre, porque si te fijas a una misma cosa, no seguirá siendo una incomodidad durante mucho tiempo. Puedes incluso apegarte a tu ayuno, y entonces se vuelve una comodidad más que una incomodidad, porque el ingerir comida puede aparecer como una incomodidad. Una vez sabes que el cuerpo es capaz de funcionar sin comida, el cuerpo comienza a sentirse más liviano, el cuerpo comienza a sentirse más vivo, el cuerpo comienza a sentirse más vital, y el cuerpo lleva incorporado un proceso por el cual, y durante 3 meses como máximo, puedes estar sin comer, sin ninguna clase de comida. Después de 7 u 8 días, el ingerir comida resultará una incomodidad. Utiliza el ayuno como una incomodidad, y cuando el ayunar comience a volverse costumbre, emplea la comida. Gurdjieff era extraño con estas cosas. Te suministraba comidas muy raras, comidas tan exóticas que nunca las habías probado. El estómago se sentía alterado y él creaba la incomodidad. Empleaba comidas extrañísimas. Chinas, indias, caucasianas. En Nueva York, siempre que viajaba, le seguía un camión de comidas exóticas.
y sus seguidores se sentían muy asustados porque les forzaba a comer tanto, que el comer se convertía en una tortura. Desde las 8 hasta las 12 de la noche, durante 4 horas, comían, y él permanecía allí. Les forzaba a comer y nadie podía decir no. Les obligaba a ingerir tanto alcohol, pero él seguía. Creaba la incomodidad interna y decía: dejad que la incomodidad esté ahí. Recordad. Manténeos despiertos. Y seguía sirviendo alcohol, y diciendo: recordad, recordad, y manténeos despiertos. Los tántricos han empleado el alcohol, y un verdadero tántrico es capaz de ingerir cualquier cantidad de alcohol sin sentirse afectado con ello. Ellos dicen, y dicen bien, que el alcohol crea la incomodidad interior más profunda. Luchar con él y permanecer despierto es lo más duro. Cuando el alcohol se introduce y cada célula se vuelve letárgica, y la química comienza a trabajar, y la mente empieza a perder consciencia, entonces el mantenerse consciente es la austeridad, más difícil. Pero es posible, y una vez sucede nunca serás otra vez el mismo. Así que crea cualquier incomodidad interna. La corriente siempre te ayuda a sentirte cómodo. Es un truco, y luego comienzas a fluir con ella. De modo que el tercer punto para mantener el flujo ascendente de la mente es crear incomodidad interna constante, e ir cambiándolo. Puedes hacer de todo un hábito. Ve cambiando. Cuando algo se torna cómodo, déjalo, crea algo nuevo. Y entonces, mediante estas incomodidades, creas una cristalización interna. Te vuelves integrado, uno. Y para esta unicidad, esta integración, esta cristalización química, los alquimistas usan la palabra oro. Ahora el metal base ha sido transmutado en el más alto. Ahora eres oro. Esta integración es el tercer punto a recordar. Mantente constantemente consciente de que alguna integración debe ocurrir. No debería transcurrir ni un solo instante en el que no intentarás integrarte. Estás caminando, llega un momento en que las piernas abandonan y dice, ya no eres capaz de dar un paso más. Este es el instante para seguir andando. Muévete. No escuches a las piernas y te volverás consciente de una fuerza sutil, porque el cuerpo tiene dos reservas de energía. Una es la común, para uso cotidiano. Otra más profunda, es infinita. No es de uso diario, y solo entra en escena cuando hay alguna emergencia. Estás caminado. Has recorrido 30 kilómetros y sabes muy bien, tu lógica así te lo dice, tu mente así te lo dice, cada fibra de tu cuerpo te dice que ya no puedes dar ni un paso más. Vas a caer extenuado. Un solo paso más y caerás muerto. Este es el instante. Muévete. No escuches al cuerpo. Corre ahora. No hagas caso al cuerpo y de repente surgirá un estallido de energía. En unos instantes sentirás una nueva energía y podrás seguir caminando. Esta energía proviene de la reserva, y esta reserva se conecta solo cuando la fuente de energía diaria está agotada. Si haces caso al cuerpo, nunca utilizarás esta reserva. Te sientes soñoliento, no puedes ni abrir los ojos. Este es el momento. Levántate. Abre tus ojos. Mira fijamente. No parpadees. Olvídate de dormir e intenta permanecer despierto, y en unos segundos un repentino aumento de energía te inundará. El sueño desaparecerá. Te sentirás más fresco que por la mañana. Una nueva mañana, un amanecer interior ha sucedido. Una fuente más profunda de energía ha surgido. Así es como integras tu mente y como la diriges hacia arriba sin cesar. El Rishi dice, el flujo ascendente de la mente es el agua para el culto divino. Ninguna otra clase de agua valdrá. Solo este constante fluir ascendente. Por esto y solo por esto puedes postrarte a los pies de lo divino.